Existe un tipo de millonario que el mundo rara vez ve. Él no aparece en las listas de Forbes, no presume de autos de lujo en redes sociales y ni siquiera necesita escenarios para demostrar su valor. Sin embargo, su presencia transforma entornos. Su vida inspira generaciones y su hogar rebosa paz y prosperidad. ¿Quién es este millonario? El Salmo 112 revela: es el que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Vivimos en una época donde la riqueza se confunde con la apariencia y el éxito con el ruido. Pero la Biblia, y los mismos principios que Napoleon Hill nos mostró, nos enseñan que el verdadero poder reside en lo invisible, en el carácter, en una mente disciplinada, en la fe aplicada y en una integridad silenciosa. Hill dijo que todo lo que la mente puede concebir y creer puede lograr, pero también advirtió: sin fundamentos morales, cualquier imperio está condenado al colapso. El Salmo 112 es directo. Habla de una prosperidad que comienza en el corazón. Temor de Dios, deleite en la justicia, una justicia que no se doblega ante las circunstancias. Y luego, como consecuencia inevitable, la riqueza, el poder y el legado. Observa las promesas. Sus descendientes serán poderosos en la tierra. Será una generación bendecida. Hay una gran riqueza en su hogar. Esto no es una metáfora, es una revelación práctica. Si quieres prosperidad duradera, necesitas construir el tipo de vida que el cielo decide bendecir. Esto es exactamente lo que Napoleon Hill llamó armonía con las leyes universales. La Biblia ya lo decía hace milenios. Hill solo lo tradujo al lenguaje del éxito. Y hoy descubrirás cómo estos dos mundos, la espiritualidad y la prosperidad, no son opuestos, sino complementarios. Uno sustenta al otro. Los verdaderos millonarios no se forjan solo con visión de negocios, sino con un espíritu fortalecido por la justicia. Aquí hay una invitación. Si este tema resuena contigo, si no buscas solo riquezas materiales, sino un tipo de riqueza que nadie te puede quitar, comenta aquí abajo: quiero ser ese millonario invisible. Esta frase no es solo un comentario. Es una declaración de fe, un paso hacia una vida basada en principios eternos y resultados concretos. Porque en este video, no solo aprenderás a hacerte rico, descubrirás cómo convertirte en alguien en quien Dios puede confiar para prosperar. Empecemos. El temor del Señor, la raíz de la verdadera riqueza. ¡Aleluya! ¡Qué feliz es el hombre que teme al Señor y se complace mucho en tus mandamientos! Salmo 112, 1. Mucha gente quiere prosperar, buscan estrategias, técnicas, atajos, estudian inversiones, siguen a gurús financieros y acumulan información. Pero pocos entienden dónde comienza la verdadera riqueza: en el temor del Señor. Temer a Dios no es miedo, es reverencia, profundo respeto y la decisión consciente de alinear tu vida con los principios celestiales. Es vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos tiene consecuencias, no solo financieras, sino espirituales y eternas. Es entender que no hay separación entre la fe y las finanzas. Esto lo cambia todo. Napoleon Hill, en su obra maestra Piense y hágase rico, escribió que la fe es uno de los elementos indispensables para la mente millonaria. Pero no cualquier fe. Él habló de la fe práctica, de la confianza en los principios invisibles que dan forma a los resultados visibles. Y el temor del Señor es exactamente eso, la base invisible que sostiene todo lo que se convierte en verdaderamente próspero. Mira lo que sucede con los que temen a Dios. Se les describe como felices. Eso, en sí mismo, es riqueza. Pero el texto va más allá. Sus descendientes son poderosos. Su casa está llena de riquezas y su justicia es eterna. ¿Qué nos dice esto? Que la verdadera prosperidad no comienza con la acción, sino con la intención, con la decisión interna de honrar a Dios sobre todas las cosas. Hill habló sobre la importancia de un propósito definido. El hombre que teme a Dios tiene el propósito más elevado que existe: agradar al Creador. Esto le otorga enfoque, disciplina, coraje y sobre todo protección.
Porque mientras muchos construyen con ansiedad, el hombre que teme al Señor edifica con paz. Él sabe que está siendo guiado por algo mayor que él mismo. Este tipo de mentalidad es rara y por eso es tan valiosa. El mercado valora la inteligencia emocional, la visión estratégica, la persistencia, pero la palabra nos muestra que el temor de Dios precede a todo esto. Es el punto de partida de una mente verdaderamente próspera. Cuando temes al Señor, tus decisiones cambian. Piensas a largo plazo, evitas los atajos inmorales, tratas a las personas con justicia y siembras semillas que traen cosechas perdurables. Hill llamó a esto armonía con leyes universales. La Biblia lo llama sabiduría. El temor del Señor es el filtro que separa lo que parece ser riqueza de lo que es riqueza. Y este filtro necesita estar activo en todo, en la forma en que negocias, cómo gestionas tus activos, cómo diriges a tu familia. Antes de querer más dinero, pregúntate, ¿mi corazón está posicionado para recibirlo con responsabilidad? El temor del Señor es lo que prepara el terreno del alma para que la verdadera prosperidad florezca. Sin Él, incluso las grandes ganancias se pierden. Con Él, incluso los pequeños comienzos se convierten en grandes victorias. El placer en los mandamientos, el combustible de la prosperidad. Qué feliz es el hombre que teme al Señor y se deleita mucho en sus mandamientos. Salmo 112, 1. Hay una diferencia abismal entre quienes obedecen por obligación y quienes obedecen por placer. El Salmo 112 no se trata solo de alguien que teme a Dios, sino de aquel que encuentra gozo en los mandamientos. Esta es la clave. No basta conseguir los principios correctos, hay que deleitarse en ellos. Napoleon Hill afirmó que nadie logra grandes hazañas sin entusiasmo. Para Hill, el entusiasmo es una fuerza interior que mueve al individuo con convicción, energía y propósito. Ahora, piensa, ¿puede existir un tipo de entusiasmo mayor que el de quien encuentra alegría en vivir una vida recta, justa y alineada con valores eternos? La mente verdaderamente próspera disfruta de lo que es correcto. Se alimenta de integridad, goza haciendo el bien y encuentra propósito en obedecer la sabiduría divina, no como una carga, sino como un privilegio. Esto no es religiosidad, es madurez, inteligencia espiritual y emocional profunda. ¿Cuántas personas conoces que siguen las reglas solo por miedo al castigo? Esto no produce frutos perdurables. Lo que transforma una vida es el placer en la justicia. Es cuando obedecer se convierte en un estilo de vida deseado, no en una obligación impuesta. Yo lo llamaría de autosugestión positiva. Te convences a ti mismo de que vivir correctamente es el camino más gratificante. Y tu mente responde a esto creando acciones alineadas con la prosperidad. Este placer en los mandamientos trae disciplina sin esfuerzo, ética sin tensión y enfoque sin distracciones. Porque no estás luchando contra ti mismo, estás en paz con los principios que decidiste seguir. Y eso crea consistencia, uno de los mayores activos para quienes quieren prosperar. Quien encuentra placer en los mandamientos también está protegido de muchos errores. No necesita aprenderlo todo a través del dolor, porque ha aprendido a valorar la sabiduría. Evita las empresas dudosas, los negocios turbios, los atajos tentadores, porque su alegría reside en el camino estrecho pero seguro. Hill habló de conciencia precisa, la capacidad de saber lo que es correcto y actuar en consecuencia, incluso cuando no hay nadie mirando. Este es el tipo de mentalidad que nace del placer en los mandamientos. No es algo que se enseña en un aula, es algo que se cultiva en silencio, en la intimidad con Dios y en la práctica diaria de los valores que realmente importan. ¿Quieres prosperar verdaderamente? Entonces, descubre el placer de vivir según principios eternos. Cuando tu corazón se alinea con lo que es correcto, tu mente se vuelve fértil para ideas prósperas. Tus comportamientos cambian, tus decisiones se vuelven más asertivas y las oportunidades adecuadas empiezan a aparecer naturalmente. Este placer interior es invisible para el mundo, pero altamente valioso ante Dios. Y, como el Salmo 112 promete, es el comienzo de un hogar lleno de riqueza, un legado duradero, bendiciones generacionales.
Sus descendientes serán poderosos en la tierra, serán una generación bendita de hombres rectos. Salmo 112, 2. El verdadero millonario no piensa solo en acumular riqueza, sino en dejar un legado. Él entiende que la mayor inversión no está en activos materiales, sino en el impacto que su vida tendrá sobre las generaciones futuras. El Salmo 112 lo deja claro. El hombre que teme al Señor y se regocija en sus mandamientos, prepara una herencia de poder para sus hijos y nietos. Esta promesa es espiritual, pero también profundamente práctica. Sus descendientes serán poderosos en la tierra. Esto significa que su influencia se extiende. Sus hijos tendrán fuerza, sabiduría y autoridad. Y no por casualidad, sino porque se formaron dentro de un ambiente de valores sólidos, fe activa e integridad vivida. Napoleon Hill enseñó que una mente bien entrenada es una semilla de fuerza. Así que imagina lo que sucede cuando cultivas tu mente y transmites estos principios a tu familia. Creas un linaje poderoso, no solo financieramente, sino espiritual y emocionalmente. El hombre íntegro es como un árbol frutal. Sus frutos no son solo para él, sino para todos los que lo rodean. Sus hijos crecen viendo cómo se relaciona con el dinero, con los problemas, con la gente. Aprenden más con el ejemplo que a través de las palabras e internalizan este modelo como un código de conducta. Hill enseñó que el entorno moldea la mente. El Salmo 112 lo confirma. Un hogar dirigido por el temor de Dios y el placer en los mandamientos es tierra fértil donde hombres y mujeres poderosos florecen, no por herencia genética, sino por patrimonio espiritual y mental. Pero fíjate que el texto habla de hombres rectos. Esto significa que la herencia más poderosa que puedes dejar es el ejemplo de justicia. Una mente multimillonaria sin carácter está destinada a la ruina, pero un alma íntegra, incluso con pocos recursos al principio, construye un imperio con el tiempo. La generación bendita nace de un padre o madre que decidió caminar en la luz, que no vende sus principios por comodidad, que preferiría perder dinero a ganar el mundo y perder el alma. Esto es liderazgo. Esto es verdadera prosperidad. ¿Quieres que tus hijos sean poderosos? Enséñales a temer a Dios, muéstrales que te deleitas en los mandamientos. Enséñales a pensar con claridad, a actuar con justicia y a decidir basándose en la fe, no en el miedo. Así no solo estarás buscando riqueza para ti mismo, sino construyendo una dinastía próspera, como enseñó Napoleon Hill, una corriente de mentes entrenadas para el éxito y corazones formados para la eternidad. La promesa está hecha, descendencia poderosa y bendita. Pero depende de tu elección hoy. ¿Cómo vives, decides y diriges? No hay legado sin presencia y no hay herencia sin plantar. ¿Estás dispuesto a ser este tipo de hombre o mujer? Riqueza y justicia, un binomio indispensable. Grande riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Salmo 112, 3. En la imaginación popular, la riqueza a menudo se asocia con el lujo, la ostentación e incluso la libertad total sin ataduras. Pero en el Salmo 112, la riqueza está directamente vinculada a la justicia. No se trata solo de tener mucho, sino de construir esa abundancia sobre principios que perduran. Y este es uno de los mayores secretos de la verdadera prosperidad. Napoleon Hill enseñó que la riqueza sin propósito es destructiva. Advirtió que el dinero obtenido por medios dudosos puede incluso parecer ventajoso a corto plazo, pero inevitablemente exige un alto precio a largo plazo, emocional, espiritual e incluso físico. El hombre sabio, por el contrario, busca una prosperidad que esté sostenida por la integridad. El Salmo dice: grande riqueza hay en su casa. Esto significa que es posible tener mucho y aún así mantener tu corazón alineado con la justicia. El problema nunca fue la riqueza, sino cómo se obtiene y cómo se utiliza. La justicia en este contexto es el sello de garantía de que esa fortuna fue construida de la manera correcta. Y más aún, su justicia perdura para siempre. Esto revela algo poderoso. La riqueza del hombre que teme a Dios no es efímera, no desaparece con las crisis, no se deshace por los escándalos, no la corroen los sentimientos de culpa, permanece,
porque tiene una base sólida. Hill llamó a esta riqueza tranquilidad de espíritu, un patrimonio construido con propósito, fruto del trabajo honesto, de la disciplina y del servicio a los demás. Este tipo de riqueza genera descanso y no ansiedad. Es una bendición, no una maldición. Piensa en cuántas personas ganan dinero a costa de su propia alma. Sacrifican la salud, la familia, los valores, aparentando éxito, pero internamente vacías. Ahora compáralo con el hombre descrito en el Salmo 112. Él tiene riqueza y justicia. Él vive en equilibrio. Él prospera sin perderse a sí mismo. Este equilibrio es lo que falta en la mayoría de los planes de enriquecimiento modernos. Muchos quieren técnicas, pero desprecian los principios. Quieren atajos, pero rechazan los procesos. Quieren resultados, pero huyen de la responsabilidad. Pero la Biblia es clara. La casa solo se llena de verdad cuando se construye con justicia, y esta justicia es práctica. Se manifiesta en decisiones honestas, contratos justos, palabras verdaderas, relaciones saludables. Hill enseñó que la integridad es el capital invisible de cualquier negocio o empresa, y cuando está presente, la riqueza es una consecuencia inevitable. ¿Quieres una casa llena? Comienza por limpiar tu corazón. Haz de la justicia tu base, del temor del Señor tu guía, del placer en los mandamientos tu combustible. Así, tu casa no solo será rica, será fuerte, será respetada y bendecida. La verdadera riqueza no se mide solo por lo que tienes, sino por lo que nadie te puede quitar, y la justicia es una de esas cosas. La luz en la oscuridad, generosidad y benignidad. Surge en la oscuridad para los rectos la luz. Benigno, misericordioso y justo es el hombre. Salmo 112, 4. Aquí hay una imagen poderosa. Un hombre próspero no solo acumula luz, sino que emite luz. Él es como el amanecer en medio de la oscuridad. Su presencia ilumina, sus acciones calientan, su generosidad inspira. Y eso no es casualidad, es una consecuencia directa de una mente alineada con los principios divinos. El Salmo 112 describe al hombre próspero como alguien benigno, misericordioso y justo. Estas tres virtudes forman el corazón de una vida que no vive solo para sí misma. Él es generoso. Él actúa con compasión. Él toma decisiones que consideran el bien de los demás. Y esto revela uno de los mayores secretos de la verdadera prosperidad. La generosidad es un signo de fortaleza, no de debilidad. Napoleon Hill afirmó que uno de los mayores obstáculos para el éxito es el egoísmo. Según él, las mentes verdaderamente ricas entienden que dar es parte del proceso de recibir. Ellos comprenden la ley del retorno. Todo lo que envías al mundo en pensamiento, palabra o acción, regresa a ti multiplicado. Esto incluye tu capacidad de sembrar bondad y justicia. La mente próspera no tiene miedo de ser generosa. Ella sabe que su suministro proviene de una fuente inagotable. Entonces, cuando encuentra a alguien en necesidad, no calcula el mínimo. Ofrece lo mejor que puede, con un corazón ligero y una intención pura. Este tipo de actitud es lo que Dios honra. Es lo que ilumina el camino incluso en los momentos más oscuros. Y aquí está la promesa. La luz amanece en la oscuridad. Esto significa que incluso cuando el mundo vive en crisis, el justo prospera. Incluso cuando hay miedo, él camina en paz. Incluso cuando hay escasez, él encuentra provisión. ¿Por qué? Porque su generosidad lo conecta con la fuente divina. Se convierte en un canal y no en un depósito. Hill también enseñó que la mente generosa es creativa. Ella ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Y esto sucede porque quien piensa en los demás amplía su visión, desarrolla empatía, compasión y con ello aumenta su poder de liderazgo e influencia. La generosidad es un factor multiplicador de riqueza. Y atención, ser generoso no es darlo todo y vivir en pobreza. Por el contrario, el hombre del Salmo 112 tiene gran riqueza en el hogar y precisamente por eso puede ser benigno, justo y misericordioso. Él no da lo que le sobra. Él da porque sabe que siempre habrá más.
Él da porque entendió que la prosperidad no es un fin, sino un medio para bendecir. ¿Quieres que tu luz brille en tiempos oscuros? Entonces, empieza a vivir con generosidad. Sé justo incluso cuando no sea conveniente. Sé amable incluso cuando nadie esté mirando. Sé misericordioso incluso cuando el mundo exige frialdad. Así es como te conviertes en luz, inquebrantable y recordado. La paz en la adversidad. El hombre justo no será jamás sacudido. Lo recordarán por siempre. No temerá malas noticias. Su corazón es firme, confiado en el Señor. Salmo 112, 6, 7. Hay dos tipos de personas en tiempos difíciles, los que se desmoronan y los que permanecen firmes. El Salmo 112 deja claro cuál lado es el del verdadero millonario espiritual. Él es inquebrantable. ¿Por qué? Porque su confianza no está en las circunstancias, está en algo mucho más alto, está en el Señor. Napoleon Hill dijo que el éxito depende de la fe inquebrantable en sí mismo y en su propósito. Pero para Hill, esta fe no era ciega, era una especie de certeza construida sobre principios, visión y disciplina. El Salmo 112 lleva esto aún más lejos. Es la confianza en el Señor la que mantiene al hombre en pie. Incluso cuando todo a su alrededor se desmorona, observa la promesa. No temerá malas noticias. Esto es más que optimismo, es dominio emocional. Es tener un corazón entrenado para no reaccionar con pánico, sino con sabiduría. Mientras que el mundo entra en desesperación, el hombre próspero se mantiene concentrado, tranquilo y con dirección. Esto es fuerza mental y espiritual. Esto es resiliencia verdadera. Ya he dicho que el miedo es el mayor ladrón de sueños, y quien vive esclavizado por las malas noticias, ya sean de los medios de comunicación, de otros o de la propia mente, nunca logrará lo que realmente desea. El Salmo está de acuerdo. Quien teme a Dios no teme al mundo. Su corazón es firme. Esta firmeza es la base de la prosperidad duradera. Una mente que no se deja sacudir por las crisis es una mente que sigue creando, sirviendo, creciendo, incluso cuando otros se detienen. Esta es la diferencia entre quienes esperan lo mejor y quienes se preparan para ganar. Y hay más. Lo recordarán por siempre. El legado de alguien que confía en el Señor es eterno. No solo se le recuerda por lo que conquistó, sino por cómo vivió, con firmeza, justicia, generosidad y sobre todo, con fe. Esta confianza genera abundancia, no solo material, sino emocional y espiritual. Genera paz en las decisiones, coraje para tomar riesgos con sabiduría, claridad para discernir los tiempos. Mientras muchos se quedan paralizados por la duda, el hombre que teme al Señor actúa con confianza y, por esto, prospera. ¿Quieres ser ese tipo de persona? Entonces, entrena tu corazón para no ser sacudido. Alimenta tu fe con la palabra. Reemplaza el miedo con visión. Elige confiar en el Señor cada día, incluso cuando los vientos soplen en tu contra. La abundancia no empieza en la cuenta bancaria, comienza en el corazón. Cuando éste está firme, todo alrededor se estabiliza. Te vuelves inquebrantable, inspiras confianza. Te conviertes en la roca que otros buscan cuando el suelo es movedizo. Y al final, la verdadera prosperidad no se medirá por lo que posees, sino por la paz que nadie puede quitarte. La decisión final, el millonario invisible. Hemos llegado al final de este recorrido por el Salmo 112, uno de los textos más poderosos sobre la verdadera prosperidad en toda la Biblia. ¿Y qué descubrimos aquí? Que no es una promesa de riqueza vacía, basada en fórmulas mágicas o en un mero pensamiento positivo. Es una revelación profunda. El verdadero millonario es aquel cuya riqueza comienza en el corazón. Él teme al Señor. Él se deleita en los mandamientos. Él no solo crea riqueza, sino un legado. Él bendice a su generación con integridad. Y su prosperidad no es algo fugaz, dura porque está respaldada por valores eternos. Napoleon Hill nos enseñó que toda riqueza comienza en la mente.
Pero el Salmo 112 nos muestra que esta mente necesita estar conectada con el cielo. No basta con pensar en grande. Hay que pensar con fe, justicia, generosidad y confianza. Esto es lo que transforma la ambición en una misión. Eso es lo que distingue el egoísmo de la verdadera prosperidad. ¿Has visto que el hombre que teme a Dios es feliz? Sus hijos son poderosos. Su casa está llena de riquezas y su justicia perdura para siempre. Él es generoso, amable y justo. Y sobre todo, es inquebrantable, incluso cuando el mundo se desmorona. Esta es la figura del millonario que no solo acumula bienes, sino que difunde luz, influencia y esperanza. Él vive con propósito. Él sabe hacia dónde va. Él entiende que el dinero es un sirviente, no un amo. Y por ello, es recordado, honrado y sobre todo, bendecido. Ahora, la pregunta es, ¿quieres ser ese tipo de persona? Si la respuesta es sí, no se trata simplemente de estudiar más sobre inversiones o trabajar más horas. Esto puede ayudar, pero no es la solución básica. Lo esencial es darle forma al corazón, comenzar con reverencia, con temor reverencial, con la decisión de poner a Dios en el centro de tus elecciones. Y aquí va tu desafío. Comenta ahora abajo, quiero esta prosperidad que viene con propósito. Si este mensaje te ha tocado el corazón, escribe esto en los comentarios. No por compromiso, sino como un acto público de fe y decisión. Una declaración de que buscas más que dinero. Buscas sabiduría, equilibrio y propósito. Este es el tipo de comentario que marca un antes y un después. Porque cuando declaras con intención, algo se mueve. Empiezas a ver diferentes oportunidades. Empiezas a alinearte con un nuevo ritmo, el ritmo de la abundancia que viene de arriba. Recuerda, el verdadero millonario tiene este corazón. Y cuando el corazón está en el lugar correcto, todo a nuestro alrededor empieza a prosperar. Entonces, declara, comenta, en vivo. Y que el Salmo 112 se cumpla en tu vida, en tu hogar y en tu generación. Nos vemos en el próximo video. Sigue creciendo con fe, propósito y sabiduría.